el nivel pre, ¿qué tal? Muy bien, poniéndonos las pilas, estamos ahí bien recargados para poder trabajar ahora el siguiente tema, que corresponde a movimiento parabólico de caída libre. Sin más preámbulos, empezamos, ¿ya? Dice, problema número 1 de la práctica, ¿eh, chicos? Dice, respecto al movimiento parabólico de caída libre, indique si es verdadero o falso según corresponda. A ver, nos dan el siguiente esquema. Empiezo con el primero. Dice, ¿el tiempo de A a B es igual que el tiempo de B a C? Sí, eso sí es cierto. Porque el tiempo de subida con el tiempo de bajada viene a ser lo mismo, porque tú sabes muy bien que en un movimiento parabólico se descompone en dos movimientos, ¿no? En el movimiento vertical de caída libre y en un MRU en la parte horizontal, ¿no? Y nosotros si analizamos la parte de la caída libre, podemos detectar que el tiempo de subida, ¿correcto? ¿Sí? El tiempo de subida es igual que el tiempo de bajada. Así que la primera proposición es verdadera. Segundo, ¿qué me dice? Dice, en B la esfera no tiene aceleración. En este punto B no tiene aceleración, eso es falso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros descomponemos en el MRU y en la caída libre, vemos que en la caída libre en todo instante está presente, ¿sí? ¿Quién? La aceleración de la gravedad. Así que, por lo tanto, en este movimiento parabólico también en todo instante está afectado a la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, la siguiente sería falso. Dice que no tiene aceleración de la gravedad. Eso es falso. Sí tiene aceleración. Tercero, en todo instante la esfera está afectada únicamente por la aceleración de la gravedad. En todo instante la esfera está afectada únicamente por la aceleración de la gravedad. Verdadero. No existe otra aceleración. Siguiente, la rapidez en A y la rapidez en C son iguales. Muy bien. Esto viene a ser la rapidez en A. La rapidez en A se encuentra por aquí. Y la rapidez en C se encuentra por aquí. Ahora, nosotros sabemos muy bien que la rapidez se va a, o la velocidad se va a descomponer, ¿no? Así que sería velocidad en el eje X. Y aquí será velocidad en el eje Y. ¿De acuerdo? Esta velocidad también se descompone. Pero recuerda que en la horizontal, ¿cómo viene a ser? Viene a ser la misma velocidad constante, ¿no? Por lo tanto, acá será velocidad en X. Aquí la velocidad es para arriba, pero tú sabes que en el movimiento vertical de caída libre, la velocidad con la que parte va a ser igual a la velocidad con la que llega. Son iguales. Muy bien. Eso significa que si yo aplico Pitágoras con estas dos componentes, me va a dar este valor. Y estos dos valores, al aplicar Pitágoras, me va a dar este valor. Muy bien. Y todo esto sería la velocidad en C y esto sería la velocidad en A. Muchachos, hay una cosa importante. Si a mí me preguntan, ¿la velocidad en A y la velocidad en B son iguales? Eso es falso. ¿Por qué? Porque la velocidad, su propio nombre es vectorial, velocidad vectorial. Entonces, la velocidad en A, ¿cierto?, está apuntando hacia arriba. Y la velocidad en C está apuntando hacia abajo. No son iguales. Para que dos vectores sean iguales, deben tener la misma dirección y la misma intensidad o el mismo módulo. Pero en esta pregunta me dicen la rapidez. La rapidez viene a ser la intensidad de la velocidad, o sea, el módulo. El módulo de él con el módulo de él son iguales. Eso sí sería verdad, verdadero. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Hacemos la pregunta número 2. ¿Qué dice? Una piedra se lanza horizontalmente con una rapidez de 10 metros por segundo. Acá está. Una piedra se lanza con una rapidez de 10 metros por segundo. Desde la parte superior de una torre. Desde la parte superior de una torre. Ya vemos un risco, ¿no? Listo. Si llega a la superficie después de 4 segundos, él llega después de 4 segundos al piso. Muy bien. ¿Qué distancia horizontal ha alcanzado? ¿Qué distancia horizontal ha alcanzado? Fácil. Muy bien. Jóvenes, nosotros sabemos muy bien que este movimiento que es semiparabólico, ¿no? Porque es la mitad nada más, es como de aquí, así, semiparabólico, ¿de acuerdo? Se descompone, ¿no? Se descompone en una horizontal y una vertical. Con respecto a la vertical sería caída libre, ¿no? ¿Cierto? Y en la horizontal es un MRU, donde en ambas descomposiciones los tiempos van a ser iguales. O sea, el tiempo que demora de aquí a aquí es igual al tiempo que demora al bajar, ¿no? Al caer, ¿cierto? Muy bien, a ver, me dice cuál es la distancia. Simplemente
Primero calculamos la altura, ¿ya? Profesor, no me pide la altura, pero vamos a calcular, ¿está bien? ¿Cuánto es la velocidad en la vertical hacia abajo? 0, porque esta velocidad netamente es 10 en la horizontal. Una cosa es horizontal y otra cosa es vertical. En la vertical, como no hay rapidez hacia abajo ni hacia arriba, es como si estuvieran dejándolo caer, iniciaría de 0 para caer. ¿Y cuánto es el tiempo que demora en caer? 4 segundos. Entonces, esta altura yo lo puedo calcular en movimiento vertical de caída libre como el 5t cuadrado. Altura es igual a 5t cuadrado, donde el tiempo, ¿cuánto vale? 4. Reemplazamos altura 80. Pero a mí me pide esta parte, la horizontal. En la horizontal solamente, ¿qué cosa aplicamos? MR1, distancia, es igual a la velocidad 10 por el tiempo, que es 4. La distancia sería 40 metros, chicos, 40 metros. Continuamos con el problema número 3, muchachos. En el problema número 3 nos dice lo siguiente, ¿no? Una pelota se lanza desde la azotea de un edificio con una rapidez de 10 metros por segundo, desde la azotea de un edificio con 10 metros por segundo. Si llega a una distancia horizontal del pie del edificio de 20 metros, si llega a una distancia horizontal desde el pie del edificio de 20 metros. Muy bien. ¿Qué altura tiene el edificio? Muchachos, recuerden nuevamente, ¿no? Recuerden nuevamente que este movimiento semiparabólico se va a descomponer en dos, una horizontal y una vertical. Con respecto a la horizontal, ¿qué puedo decir? MR1, ¿sí? ¿Cuánto es la horizontal? Distancia que recorre es igual a la velocidad horizontal, que es 10 por el tiempo. ¿Y qué tiempo se demora? T. Por lo tanto, ese tiempo T nos va a salir 2 segundos. Si ese tiempo T nos vale 2 segundos, ¿sí? Acá se habíamos calculado, ese tiempo T vale 2 segundos. Ahora, ¿cuánto tiempo se demora en caer? También esos 2 segundos, porque recuerden, en la horizontal y en la vertical, el único dato que comparten es el tiempo, porque por ser movimientos simultáneos. Muy bien, entonces para calcular la altura, si empieza de cero, profesor, claro, porque esta velocidad es horizontal, y yo lo que voy a empezar a analizar es la vertical, así que es como si alguien empezaría a soltarlo. Altura es igual a 5t cuadrado, ¿no? 5t cuadrado, muy bien, entonces cuando el tiempo vale 2 al cuadrado, 4 por 5, 20 metros. Desde 20 metros de altura se ha soltado o se ha dejado caer. Muy bien. Problema número 4. El problema número 4 dice, un proyectil se lanza con una rapidez de 50 metros por segundo. Y está, 50 metros por segundo. ¿Qué más? Y un ángulo de elevación de 53 grados. Ahí está, elevación 53. Determine el alcance horizontal y vertical luego de 3 segundos. Muy bien, entonces inmediatamente nosotros nos damos cuenta que en base al 50 metros por segundo y el ángulo de 53, descomponiendo, tendríamos que esta componente en la horizontal valdría 30 metros por segundo y esta componente en la vertical valdría 40 metros por segundo. Muy bien. Listo. Inmediatamente podemos mencionar que este 50 metros por segundo ya no existe. Y esta velocidad tampoco ya no existe. ¿Sí? Ha sido reemplazado por sus componentes. Ahora, simplemente vamos a, muchachos, vamos a descomponer este movimiento, ¿no? Va a haber un movimiento horizontal y en base a este 40 un movimiento vertical, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en 3 segundos, ¿cuánto ha avanzado horizontalmente? Fácil, mi profe. En horizontal es MRU, distancia, es igual a la velocidad horizontal por el tiempo, pero me está preguntando después de 3 segundos. Entonces va a transcurrir un tiempo de ¿cuánto, muchachos? De 3 segundos. Entonces, en esos 3 segundos, ¿cuánto ha avanzado horizontalmente? Velocidad por tiempo. ¿Cuánto? 90 metros. O sea, ha avanzado 90 metros. Ahora quiero subir cuánto ha subido, ¿no? Hay que verificar ahora cuánto ha subido. Muy bien, entonces en la vertical, vamos a aplicar la fórmula 4, que dice altura es igual a velocidad inicial más final sobre 2 por el tiempo. Vamos a calcular cuánto de altura sube. Muy bien. La velocidad inicial en la vertical, 40. Luego de 3 segundos, si la velocidad es 40, en 1 segundo, 30. En 2 segundos, 20. En 3 segundos, 10. O sea, su velocidad final va a ser de 10 metros por segundo con respecto a la vertical, ¿sí? Entonces, velocidad inicial 40, velocidad final 10 entre 2 por el tiempo. Entonces, ¿cuánto ha subido? 135. Si alguien quiere de repente explicar el fenómeno, sería de esta manera, ¿no? Aquí tenemos el proyectil y este proyectil va a salir así, ¿no? ¿Cierto? Entonces luego de 3 segundos más o menos estará por acá, por ejemplo. Y me está preguntando cuánto se ha desplazado horizontalmente. Esto. Y eso vale ¿cuánto? 90. Ahora, también quiero saber cuánto ha subido. 135. Muy bien, esas dos longitudes es lo que hemos
calculado, ¿no? El alcance horizontal y el alcance vertical. Esas son las dos cosas que hemos calculado. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. No se olviden de siempre repasar la teoría, porque este movimiento se va a descomponer en dos, en un MRU y uno de caída libre. Abre, jóvenes, problema 5, dice, un globo aerostático se encuentra subiendo con una rapidez constante de 20 metros por segundo. Ya está, 20 metros por segundo hacia arriba. Si un tripulante lanza una piedra horizontalmente con una rapidez de 20 metros por segundo, lanza una piedra de 20 metros por segundo horizontalmente, dice mi problema, ¿no? Bien claro. Y este llega a la superficie después de 6 segundos. Dice que va a llegar esto después de 6 segundos. Recuerda, 6 segundos, ¿ya? 6 segundos hasta llegar al piso, listo. ¿Qué alcance horizontal ha experimentado el proyectil? Está muy fácil. El alcance horizontal simplemente va a ser velocidad por tiempo, pues. Si aquí ha partido con 20 en la horizontal, ¿sí? Y se ha demorado 6 segundos, 20 por 6, 120. Se acabó el problema, ¿no? Está muy sencillo. Pero nosotros lo que vamos a calcular es, vamos a imaginarnos que nos estén preguntando desde qué altura se lanzó el proyectil, sabiendo que en 6 segundos, ¿sí? En 6 segundos llegó al piso. Fácil por acá, mírame. Si es 20 metros por segundo y la gravedad es 10, como nos dice el problema, entonces se va a demorar, ¿cuántos segundos en llegar a la parte más alta? 2 segundos, ¿cierto? Por número de Galileo, ¿no? Muy bien. Si esto es 20 metros por segundo, ¿sí? En un segundo es 10 metros por segundo y en un segundo más es 0, en la parte más alta, en la cúspide, en la cresta. Pero me está diciendo el problema que desde que partió se ha demorado 6 segundos. Significa que aquí existen 4 segundos todavía, ¿no? 4 segundos. Muy bien. A ver, empecemos. En la horizontal. ¿Cuánto en la horizontal? En la horizontal es MR1, distancia. La distancia que recorre es igual a la velocidad horizontal, que es 20. ¿Cuánto tiempo desde que empezó a salir del globo hasta que llegó al piso? 6 segundos, profe. Muy bien. 20 por 6, 120. Ahora la altura. Ahora nosotros vamos a calcular la altura, pero con la fórmula vectorial. ¿De acuerdo, muchachos? Para hacerlo más rápido. Preguntamos, ¿dónde está el inicio? En un inicio va a estar aquí, ¿no? A esta altura. ¿Y dónde queda al final? Al final llega por debajo, mira, esta es su posición final, ¿no? Entonces está por debajo. Entonces todo esto viene a ser el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento de la altura, ¿no? Es un vector hacia abajo, porque la posición inicial está arriba y la posición final está por debajo. Entonces apliquemos la fórmula vectorial 2. Menos la altura. ¿Por qué menos la altura, profesor? Porque está para abajo, ¿ves? Mira su dirección, negativa. Es igual a velocidad inicial por tiempo, velocidad inicial, si es positivo, 20, por tiempo menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Y desarrollando sale menos 60. Menos con menos se cancela. ¿Desde qué altura se lanzó? Desde los 60 metros. Pregunta número 6, muchachos. En la pregunta número 6 indica lo siguiente. Una esferita es lanzada como se indica. Si ésta ingresa al agujero sin dificultad. Muy bien, ¿después de cuántos segundos de lanzamiento comienza a ingresar? Muy bien, a ver, lanzamos un proyectil aquí con 53 grados, ¿de acuerdo? Y con una velocidad de 50 metros por segundo. Dice, ¿después de cuánto tiempo pasa de tal manera que este proyectil ingresa sin dificultad a este agujero? Y para que ingrese sin dificultad, significa que la velocidad o la dirección de esa velocidad, de ese vector, debe ser exacto a la dirección del agujero. Eso es lógico, para que pueda ingresar sin dificultad, ¿no? Justo, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien, entonces la dirección de esta velocidad debe coincidir con la dirección del agujero, ¿no? Para que pueda ingresar sin dificultad. Correcto. Entonces empecemos a descomponer, ¿ya? A ver, con la ayuda del 53 y el 50, por lo tanto, él sería ¿cuánto? 30, ¿no? 30 metros por segundo, su componente, y aquí sería 40. 40 metros por segundo. Muy bien. Eso significa inmediatamente que este 50 ya no existe y que este vector tampoco, porque ya ha sido reemplazado. Muy bien. Ahora, este vector de negro es el vector o es la velocidad de este proyectil justo cuando ingresa al agujero. Pero esa velocidad de ese vector se puede descomponer o no. Sí, profe, ¿con qué ángulo? Ah, ya, ¿con qué ángulo? Muy buena pregunta. Fíjate, por algo te dan este 45. Aplica la Z, ¿eh? Ah, profesor, pues tienes 45.
Y si él es 45, ¿de acuerdo? Y sabiendo que esto es 90, entonces él es 45. Ah, profesor, tiene razón. Muy bien, triángulo de 45. Muy bien. Ahora, estos dos de rojo vienen a ser la componente de esta velocidad, ¿no? Muy bien. Ahora, pregunta. Tú sabes muy bien que en la horizontal se cumple el MRU, la velocidad constante, ¿no? Si aquí la velocidad es 30, ¿cuánto tiene que ser acá la velocidad? 30. 30 metros por segundo, ahí está. Ahora, y si tú sabes que es un triángulo de 45, si eres 30, ¿cuánto valdría esa componente? Ah, profesor, también esa componente valdría 30 metros por segundo. Listo, muy bien. Pero a mí el problema me está diciendo cuánto tiempo pasa, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa de esta situación hasta la situación de ingreso? Muy bien, entonces lo único que nos queda es analizar la vertical. ¿Con cuánto parte verticalmente? Con 40. Y justo en el ingreso, en su componente vertical, ¿cuánto tiene? 30. Y si tiene 40, para que llegue a 30 verticalmente hacia arriba, ¿cuántos segundos ha pasado? ¿Solamente ha pasado cuántos, muchachos? Un segundo. La respuesta sería un segundo. ¿Sí? Espero que se esté entendiendo. Muy bien, chicos, continuando con los problemas. Problema número 7 dice: la esfera pequeña abandona el plano inclinado con una rapidez de 4 metros por segundo, me indica. Determine su alcance horizontal al llegar a la Tierra. Muy bien. A ver, vemos que se lanza desde 24 metros de altura. ¿Qué más, muchachos? Hay un ángulo de 30 grados con una velocidad de 4, me dice. Muy bien. Entonces, si nosotros lo lanzamos con esta velocidad, va a empezar a caer y va a ser una porción de la parábola, ¿no? Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descomponerlo. Esta línea de azul debe coincidir con la de negro y las paralelas con respecto a la horizontal. Así que opuestos por el vértice, este angulito tendría que ser ¿cuánto? 30 grados. Ahora, a continuación lo que vamos a descomponer es el 4 metros por segundo con triángulo rectángulo notable. Así que esta velocidad sería 2 metros por segundo, mientras que aquel será 2 veces raíz de 3 metros por segundo. Entonces, haciendo dicha descomposición, inmediatamente mencionamos que esta velocidad ya no existe, ni tampoco este vector, ¿no? Porque han sido reemplazados por sus componentes. Ahora, empecemos a trabajar en la vertical. En la vertical vemos que la velocidad inicial vale 2, ¿cierto? Y va a bajar a una altura de 24. Muy bien. Necesariamente yo deseo saber qué tiempo se está demorando hasta caer, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos queriendo calcular, el tiempo que se está demorando al caer. Entonces, en la vertical, movimiento vertical de caída libre en ese eje. Entonces digo, la altura, escalar nada más, ¿ah? La fórmula escalar, ¿ya? La altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más porque está bajando, más un medio de la aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado. Mitad, mitad, 5, 5t cuadrado más 2t, 24. Resolviendo esta ecuación cuadrática básica sencilla, el tiempo nos saldría 2 segundos. Muy bien. El problema me dice cuánto es el alcance horizontal. Pero en la horizontal lo único que vamos a aplicar es el MRU, ¿no? ¿Cierto? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Distancia es igual a la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad en la horizontal, muchachos? 2 raíz de 3 por el tiempo. ¿Profesor, es el mismo tiempo? Claro que sí, porque el movimiento parabólico se llega a descomponer en la vertical y en la horizontal, tales que estos dos movimientos son simultáneos, tiempos iguales, ¿no? Entonces, distancia es igual a velocidad por el tiempo, que también llegaría a ser 2, multiplicando 4 raíz de 3. A continuación, pasemos a resolver el problema número 8, muchachos, ¿ya? Problema número 8. ¿Qué me dice el problema número 8? A ver, veamos. Dice, a ver, pasemos por acá, ya, acá. Dice, un proyectil se lanza en forma perpendicularmente al plano inclinado, como se puede acá, 90 grados, ¿sí? Con una rapidez de 20 metros por segundo. ¿A qué distancia del punto A impacta el proyectil? ¿A qué distancia del punto A, muchachos, a qué es el punto A? Desde el punto ¿a qué distancia impacta el proyectil? Muy bien, entonces, vamos a resolver este problema por el método vectorial. ¿De acuerdo, muchachos? A ver, en primer lugar, veamos, dices, si él es 37, entonces inmediatamente este angulito valdría 37, ¿no? ¿Cierto? Claro, profesor, vale 37 por la regla de la seta. Muy bien, ahora, si tú sabes que estos forman 90 grados, por acá lo dice, 90 grados, si era 37, inmediatamente este angulito valdría 53.
Y si él vale 53, entonces rápidamente podemos descomponer ese vector de 20 metros por segundo. Por lo tanto, este vector sería 12 metros por segundo, este vector, y el vector vertical valdría 16 metros por segundo. Muy bien, inmediatamente este 20 metros por segundo ya no lo vemos tampoco al vector porque han sido reemplazados por sus componentes. A ver, vamos a la vertical. En la vertical, muchachos, vamos a aplicar la fórmula 2, la segunda fórmula, pero en su forma vectorial. En su forma vectorial, como la gravedad siempre para abajo, entonces será negativa, ¿no? Muy bien, entonces digo, a ver, empiezo por acá. Si él es 37, ¿cuánto valdrá el ángulo de acá? Profesor, por correspondiente es 37. Aquí hay un triangulito, ¿no? Entonces, triangulito, a ver, podríamos ponerle 3K, muy bien, 3K. ¿El cuánto valdría? 4K. ¿Y cuánto nos valdría la distancia? 5K. Pero este es un triangulito geométrico de longitudes, ¿no? De longitudes. Donde aquí ha sido de vectores, ¿no? Muy bien. Ahora, si voy a aplicar la fórmula vectorial, en la vertical, ¿dónde inicia? En la vertical inicia aquí. ¿Y dónde termina en la vertical? Ah, termina a esta altura. Entonces, eso significa que verticalmente A se ha desplazado hacia abajo, ¿o no? ¿Sí? Eso sería la altura. Pero profesor, en este caso la altura ¿cómo va a ser? Negativa, pues hijo. ¿Por qué? Porque inicia arriba y termina abajo. La altura es negativa, el desplazamiento es negativo. Ah, ya. ¿Y cuánto vale esto? 3K. Entonces en forma negativa, por ser vectorial. Menos 3K es igual a la velocidad inicial. En la vertical, ¿cuánto es la velocidad inicial? Para arriba, positiva. Velocidad inicial 16 por tiempo menos un medio. Un medio de la gravedad sería gravedad 10 entre 2, 5. T cuadrado. Muy bien. Entonces multiplicamos a menos por todos, ¿no? Por menos, por menos, por menos. Entonces invierte y se vuelve 3K positivo. Ya. Eso es la relación con respecto a la vertical. Ahora pasemos a la horizontal. En la horizontal, ¿cuánto se ha desplazado horizontalmente? Mira, 4K. De aquí a aquí se ha desplazado 4K. ¿Con una velocidad de cuánto? De 12 también en la horizontal. Pero tú sabes que en la horizontal es mr1. Entonces digo, distancia, ¿no? Distancia es igual a la velocidad 12 por el tiempo, por el mismo tiempo, ¿cierto? ¿Por qué el mismo tiempo? Porque los movimientos son simultáneos. Entonces, esto todo es el tiempo que ha demorado en subir y bajar y tanto que se ha desplazado hacia la izquierda. Muy bien. Ahora reemplacemos, muchachos, mira, ¿K cuánto vale? 3K. Reemplacemos en 1, ¿eh? 3 veces K. ¿Pero K cuánto vale? K vale 3T. Va a ser igual. En esta zona factorizamos un T y quedaría 5T menos 16. T con T cancelamos, ¿no? T con T cancelamos, resolvemos la ecuación que se quiere, entonces T valdría 5 segundos. Si T vale 5 segundos, 5 por 3 la constante vale 15. Profesor, y si la constante vale 15, 15 por 5 me da 75, que sería la distancia. Distancia 75 metros. Muchachos, recomendación para este tipo de problemas, debemos de dominar las fórmulas vectoriales. Muy bien. Muy bien, muchachos, problema número 9, ¿ya? Problema número 9 dice, un proyectil es lanzado desde el punto P. Muy bien. El punto P del problema es aquel, ¿ya? Se lanza desde aquí, el punto P. Muy bien. Un proyectil es lanzado desde el punto P de la base de un plano inclinado, tal como se muestra. Determine el alcance vertical, ¿sí? Hasta que impacta en Q. El alcance vertical me está diciendo, ¿no? ¿Sí? El alcance vertical. A ver, vamos a ver, ¿ya? Alcance vertical. Muy bien. A ver, veamos. Profesor, tengo 20 metros por segundo. Cuando lanzamos va a ser una pequeña parábola y caerá. Muy bien, listo. Ahora, ese 20 metros por segundo, con el ángulo de 53, porque es el ángulo total, tengo que sumar 37 más 16, sería, ¿cuánto, muchachos? Sería un ángulo de 53, ¿no? Con 53, ¿cuánto valdría él y cuánto valdría esa velocidad, esas ambas velocidades? Él valdría 12, ¿no? 12 metros por segundo en la horizontal, mientras que él valdría 16, ¿no? 16 metros por segundo. Muy bien. Al hacer la descomposición, muchachos, inmediatamente ya deja de existir este vector y el 20 metros por segundo ha sido reemplazado por dichos componentes. Muy bien. Ahora lo que hacemos aquí es trazar la vertical y la horizontal para poder aprovechar el ángulo de 16 grados. Inmediatamente te digo, notable de 16, muchachos, 7, 24, 25, ¿no? Entonces aquí es 7K, por aquí es 24K, y todo esto sería 25K como longitud, ¿no? ¿Cierto, muchachos? Muy bien.
Sigamos ahora. A ver, decimos, profesor, vamos a estudiar primero a la vertical. Pero a la vertical vamos a aplicar la fórmula 2. A ver, vamos a aplicar la fórmula 2, la segunda fórmula de nuestra teoría, ¿de acuerdo? En caída libre. La fórmula 2 en forma vectorial, muchachos. ¿Qué digo? ¿Dónde inicia? Aquí. ¿Y dónde termina? A esta altura. Significa que ha subido. Así que la altura va a ser positiva ahora, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, el desplazamiento vertical sería de aquí a aquí. Está a este nivel, ahora terminó a este nivel. Entonces, ha subido, ¿eh? En el problema anterior bajaba, ¿no? Ahora en este problema ha subido. Así que la altura va a ser positiva para nuestra fórmula vectorial. ¿Qué decimos? Altura o desplazamiento, con positiva, 7K, va a ser igual a velocidad inicial por tiempo, menos un medio de la gravedad, ¿no? Sería 5 veces tiempo al cuadrado. En la horizontal, muchachos, en la horizontal, ¿cómo sería? Profesor, MRU, allá, distancia, 24K es igual a velocidad 12K por el tiempo, ¿no? 24K es igual a velocidad 12 por el tiempo. Profesor, ¿el tiempo es el mismo? Claro que sí, ¿no? Recuerda que el tiempo es igual tanto para la vertical y tanto para la horizontal, porque los movimientos son simultáneos, ¿no? Movimientos son simultáneos. Muy bien. Listo, simplificamos 12ava, 2K es igual a 3. A T. Muy bien. Entonces aquí, toda esta expresión lo reemplazamos. Mira, 7 veces K. ¿Pero K quién sería? ¿T medios o no? Ajá, K vale T medios. Es igual, factorizamos T aquí y nos quedaría la siguiente expresión. Simplificamos T con T y nos quedaría 7 medios es igual a 16 menos 5T. Resolviendo, el tiempo valdría 5 medios de segundos, ¿no? El tiempo valdría 5 medios de segundos. El tiempo valdría 5 medios de segundos. Muy bien, pero si el tiempo vale 5 medios, este 2 vas a dividir, ¿cuánto tendrías? El tiempo acá valdría 5 cuartos. Muy bien. Ahora, por lo tanto, a mí me está pidiendo desplazamiento vertical o horizontal. El problema 9 me dice determine el alcance vertical hasta que impactó en Q. Muy bien, y recuerda que el punto Q se encuentra por acá. Aquí se encuentra el punto Q. Entonces me pide cuánto vale H. Y H viene a ser 7K. 7 veces K. ¿Y K cuánto vale? 5 cuartos. Muy bien, entonces esa altura, ¿cuánto resultaría, muchachos? Sería 35 entre 4. 8,75 metros, ¿no? 8,75 metros sería el alcance vertical. Porque dice bien claro, vertical. ¿Cierto, jóvenes? Muy bien. Esa sería la respuesta. Repito nuevamente, fórmula vectorial. A ver, jóvenes, pasamos al problema número 10. Dice, si los proyectiles A y B, eres el proyectil A y eres el proyectil B. Dice, son lanzados simultáneamente desde las posiciones indicadas. Determina la relación que deben estar la rapidez de lanzamiento para que impacten. Muy bien. 30 metros, 60 metros. Muy bien. Lógicamente que cuando él se lanza, entonces por aquí va a golpear, ¿no? Mientras que el proyectil B, cuando se lanza, va a golpear por acá, va a chocar. Necesito que choquen. Muy bien. Entonces, si tú te das cuenta, mira, verticalmente se van a encontrar, ¿no? Verticalmente tienen que encontrarse. Pero también horizontalmente tienen que encontrarse. Pero también verticalmente deben encontrarse, ¿no? Entonces, tiempo de encuentro, ¿no? Y recuerda que el tiempo de encuentro que vamos a aplicar en la horizontal, que es en el MRU, también en la vertical en caída libre, también se cumple el tiempo de encuentro. Les recuerdo que hicimos un problema donde explicaba que el tiempo de encuentro también se puede aplicar y sí se cumple en el movimiento vertical. Muy bien, entonces en la horizontal, él se encuentra por acá, él por acá. ¿Qué distancia horizontal los separa? Los separa 60 metros. Tiempo de encuentro va a ser igual a 60 entre la velocidad, suma de velocidades horizontales. Velocidad de A más 4K, ¿de acuerdo? ¿Sí? En la vertical, vamos a ver en la vertical lo que se puedan encontrar. Tiempo es igual a 30 metros, estos 30 metros entre la suma de velocidades verticales. Pero velocidad vertical de él no tiene, ¿no? 0. Y velocidad vertical de 3K. Muy bien, entonces aquí sumando y simplificando tercia, tiempo valdría 10 sobre K. Muy bien, reemplacemos, ¿no? Reemplacemos. En vez de poner T, ¿qué ponemos? 10 sobre K va a ser igual a 60 sobre velocidad de A más 4 veces K. Hacemos el aspa primero, después, antes de hacer el 0, 0, ¿cierto? Muy bien, encontramos que la velocidad de A, ¿cuánto vale? 2K. Entonces, ahora, ¿qué nos piden? Nos piden, por favor, cuánto vale la relación de las rapideces. Velocidad de A entre velocidad de B. Pero velocidad de A, ¿cuánto vale? Velocidad de A vale 2K. ¿Y velocidad de B, profesor?
la velocidad de B, tienes razón. Si eres 3K y eres 4K aplicando Pitágoras, ¿cuánto vale la velocidad de B? La velocidad de B vale 5K. La velocidad de B vale 5K. K con K se cancela y la respuesta sería 2/5. La respuesta sería 2/5. Muy bien, muchachos, hemos resuelto los problemas de la práctica. A continuación viene la parte más importante, donde tú tienes que esforzarte. Tienes que resolver los problemas propuestos, que son exactamente, a ver, veo 8 por acá, más 2 por acá, son 10 ejercicios. Si algún problema no les sale, muchachos, necesitan ayuda, recuerden que les puedo apoyar en la asesoría virtual. Eso sería todo, muchachos. Fue un gusto haberles enseñado este tema. Muy bien.